viajamos a Copiapó. Miren, aquí está la maleta. Ya viajamos solamente por unos días, semanas, no sé, por todas las vacaciones, según yo. Ahí está la pieza, unas perritas. Y estoy súper feliz porque es mi primera vez en Copiapó. Y estoy súper feliz porque hay muchas cosas con que divertirme. Puedo ir a ver al cerro, puedo explorar, puedo hacer muchas cosas. Ahí yo me escondo por si juego a la escondida. Ahí en ese armario de ahí. Y ahí pues ahí veré si hago más videos. Los amo. Los amo.